Buenas noches. En esta oportunidad vamos a sustentar con la profesora Isnoreli Duarte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y quien les habla Manuel Forero de la Escuela Militar de Suboficiales Chinca. En esta ocasión vamos a traer una ponencia de investigación en curso que se titula Geopolítica y eh, la investigación fronteriza en Colombia. Los ponentes ya fueron mencionados y nuestro contenido va a ser el que ustedes pueden comprobar en esta diapositiva. Entonces, con el título queremos dar a conocer a nuestros oyentes o a los estimados jurados que nuestra ponencia de investigación en curso tiene cuatro variables a desarrollar durante todo el trayecto de la exposición. Una variable es la geopolítica, segunda variable es la investigación financiera, tercera variable los departamentos fronterizos en Colombia y la cuarta variable es el desarrollo de estos. En la introducción, entonces, abordaremos los cuatro temas que se van a desarrollar en el planteamiento del problema. Entonces, vamos a abarcar cuatro variables del, del planteamiento del problema. Entonces, tenemos un planteamiento desde la geopolítica, como esa ciencia muy nueva, no es tan antigua como las demás ciencias, que se encarga de estudiar la importancia de la posición geográfica con sus elementos constitutivos en relación a la esencia de la política, que es el poder y el bienestar común de toda una ciudadanía o una población de un estado. La segunda variable tiene que ver con una política de fronteras, que es otro problema que descubrimos, y es que Colombia en sí no tiene una política de fronteras. El tercer problema es que debido a la ausencia de no tener geopolítica y una política de fronteras, pues nuestro territorio colombiano tiende a verse, o el Estado colombiano tiende a verse más centrípeta que centrífuga, es decir, con el tiempo nos estamos encogiendo. Y eso incide, pues, que los índices de desarrollo en los departamentos fronterizos sea menor a los demás departamentos que están en conexión hacia el interior del estado. Entonces, iniciemos con el planteamiento del problema. Ustedes pueden ver entonces un mapa de Colombia. Aquí por cuestiones de presentación lo hemos reducido en su tamaño para poder establecer en color amarillo fuerte. Ustedes van a ver los 13 departamentos que Colombia tiene y que comparte frontera con 12 países o 12 estados. Entonces, iniciemos con cada uno de los elementos constitutivos del planteamiento del problema. El primero, como les decía, es la geopolítica. Esa ciencia muy reciente nace en 1905 del siglo pasado y estudia la importancia o la proyección de poder de un Estado de acuerdo a su posición geográfica y sus elementos constitutivos. Es decir, ¿cuáles son los elementos? La parte geográfica al interior del Estado y la posición geográfica o me hace una proyección favorable o no favorable para los estados. En caso de Colombia, pues somos la entrada de América del Sur, la puerta, la ventana, como ustedes quieran llamarla. Es una posición privilegiada que muy pocos estados tienen en el mundo, pero desafortunadamente nuestra clase dirigente no ha sabido explotar esa posición geográfica. Es decir, tenemos acceso a dos mares territoriales, en el Mar Caribe y en el Mar Pacífico. En el Mar Caribe somos el estado más grande, hay 40 estados, somos el más grande, pero no ejercemos un poder relativo en él. Con la palabra poder no quiero decir es invadir o provocar a otros estados. El poder simplemente es aprovechar la importancia de mi posición geográfica, maximizar los recursos para darle un bienestar a mi población. En eso consiste la geopolítica. Si hacemos una visita rápida a la evolución histórica de Colombia de 1919 a 1819 a la fecha, Colombia ha perdido un 75% de su territorio. Lógicamente, esto ha afectado el desarrollo del Estado colombiano. Entonces, aquí tenemos un gran problema en nuestro planteamiento del problema. El segundo tema es que de los 32 departamentos que tenemos, 13 comparten fronteras, son los que ustedes ven en color amarillo fuerte.
compartimos frontera con 12 estados. Lo que muy poco se sabe en Colombia es que tenemos frontera con el Reino Unido. Aunque el Reino Unido está en Europa y tiene unas posesiones en ultramar, nuestro departamento de San Andrés, que para efectos de la exposición, de la ponencia, lo ubicamos un poco más cerca a las costas colombianas terrestres. Y entonces, al norte de las Islas San Andrés hay unas islas Gran Caimán, que son posesión del Reino Unido, y por lógica compartimos frontera con ellos. El Reino Unido nunca, bueno, debido a la debilidad de nuestra diplomacia colombiana, eso han sido muy pocos los intentos por intentar establecer una frontera con ellos. Entonces, al no tener una frontera con ellos, ellos hacen faena en aguas colombianas y ellos las consideran aguas internacionales. Entonces, con este ejemplo quiero darles a ustedes a entender que Colombia no aplica una teoría de las fronteras que se llama la política de fronteras. En los demás estados ustedes van a ver que las fronteras son las más desarrolladas en los estados desarrollados o potencias o en vías de desarrollo. Si ustedes ven a Brasil, es un estado muy grande, 65% de su territorio Sudamérica es de ellos, pero el desarrollo en las fronteras lo tiene muy bien implementado. Es más, a Brasil comparte frontera con 10 estados de Sudamérica y en todos los estados llega ferrocarril y carretera, es decir, la conexión al interior del estado es viable, es buena y eso hace que sus fronteras sean desarrolladas. Si ustedes ven el mapa de Colombia, van a ver que muy poco, no, de los 13 departamentos, no el 100% tienen conexión terrestre hacia el interior. La parte suroriental de Colombia está prácticamente incomunicada vía terrestre. Entonces, acá tenemos otro problema nosotros de nuestro planteamiento del problema. Es decir, nuestra política de fronteras es ausente, nuestros departamentos fronterizos están aislados del territorio, no están conectados y la actividad principal del Estado se desarrolla hacia el interior. Cuando la teoría de fronteras me dice que las fronteras deben ser las más desarrolladas porque es un primer escudo de protección hacia el resto de la población. Entonces ahí tenemos ya dos variables de nuestro planteamiento del problema. Una tercera es que estos departamentos fronterizos, a pesar de que contienen muchos recursos naturales, algunos de ellos estratégicos, es decir, aquellos de gran interés para las grandes potencias, pero su nivel de desarrollo es muy inferior a los departamentos del interior de Colombia. Entonces, en este sentido, o en estas tres variables, gravita nuestro planteamiento del problema. Una parte geopolítica, que carecemos de ella, una parte de política de fronteras, que carecemos de ella, y una parte de subdesarrollo de departamentos fronterizos. Es decir, esa última parte es el tema de los indicadores sociofinancieros. Si comparamos los indicadores sociofinancieros de los 13 departamentos, en su conjunto es muy inferior al resto al resto de los departamentos en Colombia. Entonces, ahí están nuestras tres variables de planteamiento del problema. Nuestra pregunta de investigación es entonces procedemos a formular el planteamiento, la formulación del problema con la pregunta de investigación es cómo la geopolítica fortalece la investigación fronteriza en Colombia. Para esto tenemos un objetivo general más tres específicos. ¿Cómo vamos a lograr los objetivos específicos? Entonces, en primer lugar, lo que queremos es hacer una radiografía muy detallada de los 13 departamentos fronterizos que tiene Colombia. Eso es en amarillo fuerte que ustedes veían. Eso nos va a permitir ver desde la geopolítica esas ventajas comparativas que tiene cada departamento. ¿Qué son las ventajas comparativas? Son esas ventajas que me diferencian de otros departamentos y que esas ventajas comparativas, si les hago una transformación, les agrego un valor agregado y me van a pasar de ventajas comparativas a ventajas competitivas.
Entonces, en ese primer objetivo queremos lograr eso. En el segundo objetivo es poder determinar esas condiciones sociofinancieras de los 13 departamentos. Es decir, en el primer objetivo hago la radiografía desde la geopolítica y en el segundo objetivo determino los índices sociofinancieros de esos indicadores. Esto con el fin, estos indicadores nos van a permitir establecer el nivel de desarrollo de esos departamentos. Entonces aquí vamos a poder encontrar como umbrales de la pobreza, la participación de departamentos en el PIB. Hay departamentos que en la actualidad aportan el 0% del PIB al Estado colombiano, como es el ejemplo de Guainía. No aporta en nada al PIB del Estado colombiano. Entonces, estos índices como el desempleo, el acceso a la educación superior, el acceso a la Internet, nos indica el nivel de desarrollo que tienen esos departamentos. Y por último, el tercero, muy conectado con el objetivo general, es poder dilucidar a la geopolítica y la administración financiera en ese desarrollo. Es decir, con este objetivo pretendemos hacer fusión de esas dos variables de las ciencias, la geopolítica como esa ciencia que estudia la importancia y la posición geográfica y proyección de poder en sus dos acepciones, poder y bienestar de la población, y la administración financiera la vamos a fusionar con la geopolítica. Entonces acá, de forma interesante, que a simple vista parecería que estas dos ciencias no tienen una relación, pero sí tienen una relación muy estrecha, porque una me alimenta el desarrollo de otra. Entonces, esos son nuestros objetivos específicos. Para el marco teórico vamos a apelar a tres autores recientes y lo vamos a hacer desde la escena de las relaciones internacionales, desde la ciencia política y la administración financiera. Desde las relaciones internacionales tenemos a Jordan el autor, y él nos plantea un modelo de análisis geopolítico y lo hace a nivel de cuatro variables. Ustedes en la diapositiva van a ver dos en rojo y dos en negro. Las cuatro variables es el poder relativo, la unidad territorial, fronteras y conexiones al exterior. Para el caso de nuestra ponencia nos interesan los que están en color rojo, que es la unidad territorial y las fronteras. ¿Por qué? Si hay algo que se preocupa la ciencia de la geopolítica es que el territorio se mantenga cohesionado, fuerte, protegido para lograr un desarrollo. Entonces, esta unidad territorial en Colombia no la logramos ver. Recuerden el mapa que prácticamente el suroriente de Colombia está prácticamente incomunicado con el resto del país. Ustedes podrán recordar cuando en la década de los 90, cuando las FARC se toman una capital de un departamento como Mitú, ellos lo hicieron, lo planearon muy bien al analizar que no, ese departamento no tenía conexión terrestre y por lo tanto tendría que demorarse la respuesta al Estado colombiano. Fue tanto así que se tuvo que pedir permiso a Brasil para que dejara aterrizar unas tropas del lado brasileño y poder retomar esa ciudad. Entonces, aquí hay algo que nos dice Jordani, es que el territorio debe ser cohesionado. Cuando el territorio es cohesionado, genera fuerza y la fuerza lógicamente nos va a proporcionar niveles de desarrollo. La otra variable de las cuatro es las fronteras. Ya vimos desde la política de las fronteras es que nuestras fronteras no están muy bien definidas. Aún tenemos problemas fronterizos con Nicaragua. En cierta medida los tenemos con Perú, con Ecuador y especialmente con Costa Rica, que tiene unas pretensiones sobre nosotros en el Océano Pacífico. Entonces, nuestras fronteras no cumplen los requisitos de esa teoría de fronteras. Vamos a las ciencias políticas. Zapata afirma que las instituciones o diseña todo un marco teórico de las fronteras y él las cataloga o les da una categoría de instituciones políticas primarias. ¿Qué quiere decir esto? Que si un Estado no tiene muy bien definidas sus fronteras, desarrolladas, las demás instituciones del Estado no van a poder funcionar correctamente. Eso es lo que nos dice Zapata, por eso las llama instituciones políticas primarias, es decir,
De esa política de fronteras depende el desarrollo de las demás políticas del Estado y de las instituciones. Para el caso colombiano, vemos que carecemos de una frontera, una política de fronteras basada en principios geopolíticos. Nuestras fronteras son las más abandonadas del Estado colombiano. Tercero, marco teórico, vamos con la administración financiera. NIFS nos habla de la hipótesis del umbral. ¿A qué hace referencia NIFS con la hipótesis del umbral? Y es que el ser humano tiene unas necesidades básicas que deben ser cubiertas o satisfechas para poder definir su calidad o dignidad humana. Es decir, entre más alta sea el índice de cubrimiento de sus necesidades satisfechas, pues vamos a considerar que esa sociedad del Estado es desarrollada. Pero cuando un Estado, o en este caso los departamentos fronterizos, muestran índices hacia la baja, nos está dando a entender que esa hipótesis de umbral no se está cumpliendo. Por lo tanto, estos departamentos tienden a ser menos desarrollados que los departamentos al interior de Colombia. Esos son nuestros tres referentes teóricos. La metodología de la investigación, entonces nos decantamos por una cualitativa y resaltamos en este sentido una característica, no quiere decir que sea la única, pero es un fenómeno social poco abordado en Colombia. Es más, el tema de la geopolítica, muy pocas universidades lo desarrollan. En estos momentos sí está el boom de la geopolítica por el tema de los conflictos internacionales, sobre todo el de Rusia y Ucrania, de Israel, aunque hay 15 conflictos más armados que también se hacen el estudio de la geopolítica. Entonces, esta cualitativa es porque digamos, el combinar la administración financiera y la geopolítica ha sido algo novedoso y poco común. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos desde un enfoque inductivo, es decir, partiremos de unos hechos ya comprobados para llegar a una conclusión. ¿Cuáles son esos hechos? Bueno, que el Estado colombiano carece de una escuela de geopolítica, no tenemos una ausencia o una política de fronteras, de acuerdo a lo que nos propone Zapata. Y lógicamente, pues partimos de otra premisa, es que nuestros departamentos fronterizos, los 13 departamentos que ustedes vean en el mapa, son subdesarrollados o menos desarrollados que los anteriores o al interior del país. ¿A qué nos lleva esto? Pues esa es la conclusión general que queremos llegar. Por eso ustedes ven un interrogante en la gráfica. Es si vamos a combinar las variables de la geopolítica, la administración financiera y del desarrollo, tenemos que llegar al final de la investigación a esa gran conclusión. Resultados. Hasta el momento les traemos resultados del objetivo específico 1 y 2. Entonces, recuerden que dijimos que íbamos a hacer una radiografía de los 13 departamentos fronterizos, departamentos que al interior de ellos poseen recursos estratégicos para el desarrollo de un Estado, son privilegiados de acuerdo a su posición geográfica, pero sus índices de desarrollo son menores. Entonces, yo les daba el ejemplo de que hay departamentos fronterizos que no aportan en nada al PIB del Estado colombiano. Entonces, la pregunta es, si son departamentos tan ricos en recursos estratégicos, ustedes miran que el mapa, pueden observar que el mapa del Estado colombiano es inmenso. Tenemos 2 millones, casi 2,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio entre territorio y mar territorial. Entonces, es un estado grande, con muchos recursos, pero no se explica la realidad de por qué nuestros departamentos fronterizos son los menos desarrollados. El desempleo es más alto en estos países, en estos departamentos subdesarrollados. El acceso a Internet también es limitado. El acceso a la educación superior también. Hay departamentos que escasamente cuentan con uno o dos entidades financieras. Su nivel de analfabetismo también es un poco más alto que los demás. Y lógicamente, pues el Estado no asigna todos estos temas de presupuesto. Entonces, esto hace que
estos departamentos sean los menos desarrollados de los 32 que tiene Colombia. Entonces, estos son los resultados que traemos hasta el momento. Las conclusiones que podemos necesitar hasta el momento, y es que se hace necesario para fortalecer el desarrollo fronterizo en Colombia dos cosas. Es decir, que nuestros índices sociofinancieros tengan una tendencia hacia el alza. Y es que requerimos de urgencia de una escuela geopolítica en Colombia y una política pública de fronteras. Eso hará que estos indicadores sociofinancieros de estas regiones incrementen. ¿Por qué? Porque desde la geopolítica le vamos a dar el peso real de estos departamentos, es decir, son los que van a soportar el desarrollo de Colombia, muy bien ubicados, con buenos recursos estratégicos, con capacidad de producción, es decir, podemos pasar con una fuerte inversión, podemos pasar de tener ventajas comparativas a tener ventajas competitivas. Y si tenemos ya la importancia de cada uno de estos departamentos, lógicamente necesitamos de una política de frontera para protegerlos. Es decir, que nuestros 13 departamentos se vuelvan instituciones políticas primarias, que de ahí dependa todo el desarrollo de Colombia. Es así como la geopolítica incide en la investigación, en la investigación en la administración financiera. Podemos hacer esa fusión de estas tres ciencias: geopolítica, ciencias políticas y la administración financiera. Si cumplimos esas tres variables, muy posiblemente los indicadores sociofinancieros en esos 13 departamentos irán al alza y podrán jalonar a los demás departamentos. Es decir, recuerden que es la unidad territorial. Si mis 13 departamentos fronterizos están unificados, están protegidos y tienen índices de desarrollo, lógicamente mejorará la conexión con los departamentos al interior del estado. Estos son algunos referentes bibliográficos de nuestra ponencia y muchas gracias por la atención prestada.